Acuérdate, Señor, de tu gran misericordia y santifica a tus siervos con tu constante protección, ya que por ellos Cristo, tu Hijo, derramando su sangre, instituyó el misterio pascual, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. He aquí, mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él, los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar, como oveja ante esquilador, enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte, aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años, y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma, verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré parte entre los grandes, y como los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores. Cuando tomó sobre sí las culpas de todos,
e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, que no quede yo nunca defraudado. En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me librarás. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se burlan de mí mis enemigos, mis vecinos y parientes de mí se espantan. Los que me ven pasar huyen de mí. Estoy en el olvido como un muerto, como un objeto tirado a la basura. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo, Señor, en ti confío. Tú eres mi Dios, y en tus manos está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo, y sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón, ustedes los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote, que ha entrado en el cielo. Mantengámonos firmes a la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por lo tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas, con poderoso clamor y lágrimas, a aquel que podía liberarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegado a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. Alabanza a ti, oh Cristo,
Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria. a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto. Entraron allí y él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces, Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo. ¿A quién buscan? Le contestaron. A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús. Yo soy. Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirles, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús los volvió a preguntar. ¿A quién buscan? Ellos dijeron. A Jesús el Nazareno. Jesús contestó. Les he dicho que yo soy. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho. No he perdido a ninguno de los que me distes. Entonces, Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro. Mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi padre? El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo. Conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón, Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro quedaba fuera junto a la puerta. Salió otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro, ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él dijo, No lo soy. los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó, Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas.
¿por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús, diciéndole: ¿Así le contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás le envió atado a Caifás, al sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie, calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó, diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿Qué no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de la casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos entraron en el palacio para no incurrir en impureza y por eso así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo: ¿De qué acusan a este hombre? Le contestaron: No, si es un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilatos les dijo: Pues llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos le respondieron: Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez donde estaban los judíos y les dijo: No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua pongo en libertad a un preso. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron: No, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto de color púrpura y acercándose a él le decían: ¡Viva el rey de los judíos! Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: Aquí está el hombre. Cuando lo vieron, los sumos sacerdotes y sus servidores gritaron: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!
Pilato les dijo, Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. los judíos le contestaron, Nosotros tenemos una ley. Tiene morir porque se ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús. ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces, ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó, No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban, Fuera, fuerza, crucificado. Porque todo el que pretende ser rey es enemigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos, Aquí tienen a su rey. ellos gritaron. Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo, A su rey voy a crucificar. contestaron los sumos sacerdotes. No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado La Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno de cada lado, y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito, Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilatos, No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho, soy el rey de los judíos. Pilato le contestó, Lo escrito, escrito está. cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, uno para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida todo de una pieza de arriba a abajo. Por eso se dijeron, No la rasguemos, sino que echemos suertes para ver a quién le toca. así se cumplió lo que dice la Escritura. Se repartieron mi ropa y echaron a su suerte mi túnica, y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella el discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre, Mujer, ahí está tu hijo. luego dijo al discípulo, Ahí está tu madre. y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de eso, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo, Tengo sed. había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada de vinagre a una caña
de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo, todo está cumplido. e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. De rodillas, por favor. Entonces, los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebrara las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados les traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura. No le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar de la Escritura dice, mirarán al que traspasarán. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilatos que le dejaran llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbraba a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua, y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Palabra del de Señor. Gloria Gloria a ti, a ti, Señor Señor Jesús. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. Cuando era maestro, el primer día de escuela era algo donde llegaban todos y era como un mar de niños. Lleno el patio, con cabecitas, todos vestidos muy bien para ese primer día, y todos los maestros parados enfrente, ya poco a poco se agrupaban en filas, y llegando a cada maestro, ese maestro, ya los niños volteaban a sus papás a decir bye bye, llegaban al salón. Ya en el salón, sentados ahí en lo que era una alfombra pequeña, especialmente los niños chiquititos, el maestro se presentaba. Yo soy el maestro tal o la maestra tal. Y cada niño decía su nombre así los presentaba uno cada uno. Y ahí se formaba esa clase, ese salón individual. Cada niño tenía su identidad en cuál maestro tenían y dónde radicaba
su salón, y cada miembro de ese salón, de esa clase, pues era parte de la misma clase, así que eran muy fieles. Y uno no hablaba de su compañero de clase sin que alguien se ponga un poco defensivo, decir, ese es mi amigo, estamos de la misma clase, ustedes son de la otra. Bueno, así pasa a veces. Y luego el director o la directora hablaba de que somos de esta escuela. Y los niños de esta escuela pues también tenían identidad de que somos de tal escuela, no de la otra escuela, pero de esta escuela. Así que había como que niveles de identidad. Llegando a su salón, los protegían. Si había quizás un padre de familia que quería hablar con un niño, el maestro se metía y decía, ¿puedes hablar conmigo? Yo hablo con ese hijo, mi niño, porque es mi estudiante. ¿Ok? Y pues era algo, así se entendía de cómo se manejaba los niveles sociales entre la escuela. Algo muy similar está pasando ahora, porque lo que estamos celebrando hoy es que Jesús lo mandó Dios por la Virgen María a vivir entre nosotros con el propósito de crear iglesia, de crear unión y unidad y comunión, no nomás con Dios, pero entre nosotros. Dios nuestro Padre, ya sabemos que cuando murió Jesús en el Evangelio del otro domingo, ¿qué pasó? Se rasgó de arriba hacia abajo el velo, que no era un velito así delgadito, era grueso, así de grande, hecho de lana y fibras y quién sabe qué, se rompió de arriba hacia abajo, lo que era el tabernáculo, lo que era en el templo, el santísimo de los santísimos, era donde radicaba Dios. ¿Y por qué? Porque Dios estableció una relación de intimidad con todos cuando murió Jesús, para abrir la puerta de los cielos a cualquiera de nosotros, que si creemos en Jesús, que es verdadero hombre, verdadero Dios, que Él estableció una nueva gente, que ahora entre nosotros tenemos la oportunidad de estar en Jesús en relación con Dios, en una manera que solo Jesús lo pudo hacer. Porque ahora, porque Él murió, derramó sangre, quitó todo el temor que tenemos del pecado y la muerte, y ahora tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios y hermano con Jesús. Cuando resucita Jesús, ¿qué es lo primero que dice a María Magdalena? Ve a decir a mis hermanos que yo voy a Galilea a encontrarlos ahí. La primera vez que Jesús nos llama hermanos, Él vino para establecer una relación que anteriormente no existía, que nosotros que pertenecemos por fe en esta iglesia, ahora tenemos como los niñitos del salón algo en común, porque ya saben que cuando nos conocemos y uno se da cuenta que uno es católico, pues yo también. ¿Dónde vas tú a la iglesia? A tal lugar. Mira nomás. ¿Y qué hicieron para este día? Esto va para mí aquí al este. ¿Y ustedes venden tamales? Porque ya, no, nosotros pupusas. Pero así. Y tenemos mucho que hablar. No nos conocemos, pero como que nos conocemos. Por la fe que nos une todos. Y eso estableció Jesús. Un gran privilegio que cada uno de nosotros tenemos cuando nos entregamos a Jesús. Él nos convierte de individuales a hermanos. ¿Y cómo dice Jesús? ¿Cómo se identifica con nosotros? Él se identifica con los marginados, los que no tienen. ¿Y cómo activamos nuestra fe? ¿Cómo activamos nuestro amor? Con caridad, con misericordia, con comprensión. Cuando actuamos como Jesús y visitamos a los enfermos, cuando le damos de comer a los hambrientos, cuando le damos de tomar a los que tienen sed, estamos dándole de comer a Jesús. Él se identificó completamente con nosotros para abrir en nosotros ese amor que impulsó a Jesús a morir para nosotros. Que para Él el amor
el privilegio que Él tuvo era morir por nosotros. Aunque no, era difícil. En nuestra carne y hueso no queremos morir. No, Él pidió, Dios, si hay otra manera de cumplir esta obra, por favor, pero no mi voluntad, pero tu voluntad. Y así vivió. Aunque Él injustamente fue crucificado, Él perdonó a los que lo acababan de clavar en la cruz. Y esa cruz, eso es un símbolo de horror. Es como ver una pistola. Es como ver a una silla eléctrica. Es forma de matar a alguien. Pero para nosotros lo convirtió Dios en la manera que salvó al mundo. Porque Jesús lo vio como un privilegio ser obediente a Dios hasta la muerte. Y lo hizo por amor. Él solamente vio el propósito que le dio Dios de venir al mundo y mostrarnos qué es el amor con humildad, el amor que es sacrificio, el amor que se entrega completamente. No es ese sentimiento de que hoy, como, oh, I love this, oh, I love it. No. You love, en inglés love, en español yo amo esto. No, tenemos diferentes palabras. Me gusta o me gustas. Okay, te quiero, pero amar es muy alto. Y muy bien lo distinguimos. En español, no, en inglés no tanto. Pero Jesús es la verdad. Y lo que vemos ahora en celebrar la pasión de Cristo es estar momento por momento con Él en su sufrimiento. Y cada momento de ese sufrimiento lo vivimos nosotros. Nos entregamos a entender que Él como ser humano sufrió por nosotros. Y lo que Él hizo al sufrimiento lo convirtió en oración. Porque es muy eficaz cuando estamos sufriendo nosotros un engaño, un duelo, una tragedia, que lo levantamos a Dios a decir: Dios, tu voluntad en esta situación, porque yo no sé qué hacer. Lo que yo sé es no quiero pecar, quiero recibir de ti todo lo necesario para enfrentar esta situación. Y no lo hacemos solos, ¿verdad? Porque cada uno que hacemos, llamamos por teléfono a decir: fíjate, estoy pasando por estas penas, ¿me ayudas con oración, por favor? Y mira nomás quién llega. Hoy dije un rosario para ti, tal. Hoy recé por ti. ¿Cómo va todo? El apoyo que viene a través del pueblo de Dios. Nunca estamos solos. Y en oración, ese sufrimiento ahora nos une en compasión. Y luego, ¿qué pasa? Los que hemos sufrido tal cosa, ahora se nos abren los ojos a cualquier persona que está pasando por lo mismo. Y tenemos sabiduría, tenemos juicio, tenemos consejo para poder identificar y dar a esa persona en una manera individuo. Tú solo sabes lo que has sufrido. Tú muy bien sabes que Dios ha caminado contigo en esa jornada de fe única. Y hay otros en tu ministerio, aquí como ser humano, que tú únicamente puedes identificar y ser Jesús para esa persona. Que pueden ver que el amor sí existe, el amor que es una entrega, el amor que no se queda encerrado, es uno que se da. Es hermoso porque Jesús nos abrió la puerta al amor a nuestro prójimo, que es nuestro hermano o hermana. Si Dios es nuestro Padre, todos somos hermanos. Y es la obra que hizo Jesús. Él convirtió a individuales a un grupo, igual que los niñitos en ese salón que no se conocían ese primer día, que después de ese primer día yo pertenezco a este salón, a esta escuela, y con orgullo ahí lo tengo. Yo sé que si algo me pasa, yo nomás llamo a mi amigo del salón y él está allí para decir: sí, él es mi compañero de clase, con el señor o la señorita tal de la maestra y del salón de esta escuela. Pero Dios hizo mucho más en Jesús. Nos llamamos cristianos porque hemos dedicado nuestra vida a seguir al Señor Jesús, que nos mostró lo que es el amor, para mostrarnos a nosotros que no estamos solos nunca, porque Dios se unió con nosotros en Jesús y Jesús nos unió, cada uno de ustedes, a nosotros, en una manera misteriosa y increíble
y hermosa. Esa es nuestra fe. Y ahora el mismo poder que vamos a vivir este domingo en la resurrección es lo que convierta todos nuestros sufrimientos a oración con la esperanza que Dios va a aliviar y nos va a levantar, no importa qué es lo que estamos viviendo. Así que le damos gracias a Dios por Jesucristo, por haber vivido aquí entre nosotros, para enseñarnos y para levantarnos, para poder tener esa oportunidad de amar a Dios y unos a otros. Por la Santa Iglesia. Oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que nuestro Dios y Señor le conceda la paz y la unidad, se digne protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificarlo como Dios Padre Omnipotente, con una vida pacífica y serena. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu misericordia, para que tu iglesia extendida por toda la tierra persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por el Papa, oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo escogió para el orden de los obispos, lo conserve a salvo y sin daño para bien de su Santa Iglesia, a fin de que pueda gobernar al pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna el universo, atiende favorablemente nuestras súplicas y protege con tu amor al Papa que nos diste, para que el pueblo cristiano que tú mismo pastoreas progrese bajo su cuidado en la firmeza de su fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por el pueblo de Dios y sus ministros, oremos también por nuestro obispo David O'Connell, por todos los obispos, presbíteros y diáconos, y por todo el pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a toda la Iglesia, escucha nuestras súplicas por tus ministros, para que con la ayuda de tu gracia te sirvan con fidelidad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los catecúmenos, oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor abra los oídos de sus corazones y les manifieste su misericordia, y para que mediante el bautismo se les perdonen todos sus pecados y queden incorporados a Cristo nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que sin cesar concedes nuevos hijos a tu Iglesia, acrecienta la fe y el conocimiento a los catecúmenos, para que renacidos en la fuente bautismal, los cuentes entre tus hijos de adopción. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por la unidad de los cristianos, oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor se digne congregar y custodiar en la única iglesia a quienes procuran vivir en la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que reúnes a los que están dispersos y los mantienes en la unidad, mira benignamente la grey de tu Hijo, para que a cuantos están consagrados por el único bautismo,
también los una la integridad de la fe y los asocie el vínculo de la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los judíos, oremos también por los judíos, para que quienes Dios nuestro Señor habló primero, les conceda progresar continuamente en el amor de su nombre y la fidelidad a la alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y su descendencia, oye compasivo los ruegos de tu iglesia, para que el pueblo que adquiriste primero como tuyo, merezca llegar a la plenitud de la redención por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que no creen en Cristo, oremos también por los que no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo, puedan ellos encontrar el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo, que caminando en tu presencia con sinceridad de corazón, encuentren la verdad. Y a nosotros concédenos crecer en el amor mutuo y en deseo de comprender mejor los misterios de tu vida, a fin de que seamos testigos cada vez más auténticos de tu amor en el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que no creen en Dios, oremos también por los que no conocen a Dios, para que buscando con sinceridad lo que es recto, merezcan llegar hasta Él. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres, para que deseándote te busquen y encontrándote descansen en ti, concédenos que en medio de las dificultades de este mundo, al ver los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes, todos los hombres se alegren al confesarte como único Dios verdadero y Padre de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los gobernantes, oremos también por todos los gobernantes de las naciones, para que Dios nuestro Señor guíe sus mentes y corazones, según su voluntad providente, hacia la paz verdadera y la libertad de todos. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y los derechos de las naciones, mira con bondad a nuestros gobernantes, para que con tu ayuda se afiance en toda la tierra un auténtico progreso social, una paz duradera y una verdadera libertad religiosa, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que se encuentran en alguna tribulación, oremos, hermanos muy queridos, a Dios Todopoderoso, para que libre al mundo de todos sus errores, aleje las enfermedades, alimente a los que tienen hambre, libere a los encarcelados y haga justicia a los oprimidos. Conceda seguridad a los que se hallan lejos del hogar, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren, escucha a los que te invocan en su tribulación, para que todos experimenten en sus necesidades la alegría de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por quienes sufren en tiempo de pandemia, oremos también por todos los que sufren las consecuencias de la pandemia actual, para que Dios Padre conceda la salud a los enfermos, fortalezca al personal sanitario, consuele a las familias y salvación a todas las víctimas que han muerto. Dios Todopoderoso y Eterno, singular protector de la enfermedad humana, mira compasivo la aflicción de tus hijos que padecen esta pandemia, alivia el dolor de los enfermos, da fuerza a quienes los cuidan, acoge en tu paz a los que han muerto, y mientras dura esta tribulación, haz que todos puedan encontrar alivio en tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este momento es cuando hacemos la colecta para la Tierra Santa. Aquí en este viernes en todo el mundo es lo que recibimos hoy, va a la Tierra Santa.
Mira del árbol de la cruz, donde estuvo clavado la salvación del mundo. Venid y adoremos. Mira del árbol de la cruz, donde estuvo clavado la salvación del mundo. Venid y adoremos. Mira del árbol de la cruz, donde estuvo clavado la salvación del mundo. Venid y adoremos. Ahora, para hacer reverencia a la cruz, pedimos que igual a la comunión, podemos hacer como una fila con distancia y una reverencia breve, pero sin tocar la cruz. Pueden arrodillarse, pueden inclinarse de alguna forma así. Pueden pasar.
salvación. Oh cruz, fuente fecunda de vida y bendición. Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. Impere sobre el odio tu reino de caridad. Alcancen las naciones el gozo de la unidad. Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. Aumenta en nuestras almas tu reino de santidad, el río de la gracia apague la iniquidad. Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. La gloria por los siglos a Cristo libertador. Su cruz nos lleve al cielo, la tienda de provisión. Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. Domine sobre el odio tu fuerza de caridad, que alcancen las naciones el gozo de la unidad. Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. Devuelve la confianza a quien sufriendo está. Eres nuestra esperanza, a Dios tú nos llevarás. Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. Que todos los hermanos un día puedan llegar la sombra de tus brazos a la patria celestial. Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. La muerte fue vencida cuando en ti Jesús murió. Podamos cantar un día victoria y resurrección. Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. El Verbo en ti clavado, murió
Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. Extiende por el mundo tu reino de salvación, oh cruz, fuente fecunda de vida y bendición. Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. Impere sobre el odio tu reino de caridad. Alcancen las naciones el gozo de la unidad. Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. Aumente nuestras almas tu reino de santidad. El río de la gracia apague la iniquidad. Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. La gloria por los siglos a Cristo libertador. Su cruz nos lleve al cielo, la tierra de provisión. Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. Domine sobre el odio tu fuerza de caridad, que alcancen las naciones el gozo de la unidad. Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. Devuelve la confianza a quien sufriendo está. Eres nuestra esperanza, a Dios tú nos llevarás. Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo no sea para mí un motivo de juicio y condenación, sino que por tu piedad me aproveche para defensa de alma y cuerpo y como remedio saludable. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Eran 100 ovejas que había en el rebaño. Eran 100 ovejas que el pastor cuidó, pero en una tarde, al contarlas todas, le falta
manos lastimadas que no dejan de sangrar. Él sembró todas las flores, tiene muchos familiares, tiene tierras, tiene mares, pero vive en soledad. Le llaman Jesús, le llaman Jesús, le llaman Jesús. Cada vez está más solo, sus hermanos lo olvidaron, sin querer lo lastimaron y hoy se muere de dolor. Ya cumplió más de 1000 años y parece siempre un niño, el que dio tanto cariño ya le niegan el amor. Le llaman Jesús, le llaman Jesús, le llaman Jesús. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has redimido con la gloriosa muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, prosigue en nosotros la obra de tu misericordia, para que mediante nuestra participación en este misterio, permanezcamos dedicados a tu servicio por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Inclinen su cabeza para recibir la bendición, por favor. Envía, Señor, sobre este pueblo tuyo que ha conmemorado la muerte de tu Hijo, en espera de su resurrección, la abundancia de tu bendición. Llegue a él tu perdón, reciba tu consuelo, se acreciente su fe santa y se consolide su eterna redención por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora podemos hincarnos a la cruz y nos vamos en silencio hasta el domingo de Pascua.